Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Si analizamos la transformada de Fourier de un sistema, eso lo podemos representar como una HDF que sea el módulo de la HDF multiplicado por la exponencial de J veces la beta de f, donde recordemos que el módulo de la HDF, eso lo podemos ver como la respuesta en frecuencia. O también le dicen módulo de la transformada, o a veces simplemente le llaman módulo, mientras que esa señal beta de f es lo que nosotros llamamos fase de mi señal HDF. Entonces, módulo del HDF y la beta se verá como la fase de esa señal HDF. Si nosotros revisamos esto, cuando veamos una señal que pase a través de este sistema con un retardo o con esta fase que está aquí, la señal de salida, o mejor dicho, digamos que vamos a tener una HDF que va a ser una H sub 0 por una exponencial con J veces negativo 2pi T sub 0 por F. La salida que venga por este sistema que se obtenga va a ser básicamente una señal que esté multiplicada por ese factor H sub 0 y la entrada tendrá un retraso de T sub 0 o tau sub 0, hablando en términos muy generales. Pero bien, ¿qué significa este retraso en realidad? Si nosotros tenemos un transmisor con, qué sé yo, alguna antena aquí, ese transmisor puesto sobre la Tierra quiere llegar su señal hasta un receptor que también tendrá alguna antena aquí. Cuando se envíe la señal desde el transmisor hacia el receptor, la señal tendrá diferentes trayectorias para llegar. Una trayectoria en línea recta, otra trayectoria que se verá reflejada acá, otra trayectoria que de pronto se refleja en las nubes y vuelve hasta acá. De pronto otra trayectoria que va por acá y se refleja de esta manera. Diferentes trayectorias y cada una de ellas va a tener un H sub 0, una amplitud H sub 0 y también va a tener un retraso T sub 0. La segunda de pronto tendrá una amplitud H sub 1 y también tendrá un retraso tau sub 1, un retraso H sub 2, un retraso tau sub 2, una amplitud o atenuación H sub 2, de pronto aquí una H sub 3 y una tau sub 3. Diferentes de ellos, cada uno de ellos entonces, si vemos este canal de transmisión como un sistema, aquí en este punto una señal que nosotros pudiésemos llamarla como una X de t y aquí una señal que nosotros pudiésemos llamarla como una Y de t, mi señal Y de t en la llegada va a ser la combinación de todas ellas, H sub 0 por la X de t menos tau sub 0. Esta es una, más la otra también puede ser la H sub 1 por la X de t menos tau sub 1, más otra señal por allí, una H sub 2 de X, una H sub 2 por X menos tau sub 2, más una H sub 3 de X de t menos tau sub 3. Cada una de ellas va a tener un retraso diferente y todos esos retrasos son los que nosotros vamos a ver aquí de esta manera. Bien, ¿cómo decimos entonces nosotros que puede haber una transmisión sin distorsión? ¿Cómo pudiésemos nosotros caracterizar un sistema
que transmita sin tener una distorsión. Si nosotros analizamos la función de transferencia de ese sistema, nosotros llegaremos al punto de decir que la transmisión sin distorsión se ejecuta siempre y cuando el módulo de mi HDF sea una constante H sub 0, que sea constante para todas las frecuencias F. Si esto se logra, tendremos una de las condiciones para la transmisión sin distorsión. La otra condición me dice que mi beta de F o mi fase debe tener una forma o una función que sea 2 veces pi por tau sub 0 por F más o menos n por pi. Si esto se cumpla, diremos nosotros que se va a ejecutar una transmisión sin distorsión. ¿Qué significa básicamente? Bueno, por un lado tenemos la amplitud o el módulo. El módulo para esta HDF tiene que ser una constante para todas las frecuencias que se estén desarrollando o para todas las frecuencias. Diremos, pero es imposible para todas las frecuencias del sistema. Bueno, entonces que sea constante para las frecuencias a la cual tengamos una señal de entrada. Y por otro lado, ¿cómo debería ser la fase de mi sistema? ¿Cómo debería ser ese beta de F? Básicamente nosotros buscamos que sea una recta con pendiente negativa. ¿Por qué negativa? Si es un sistema real, debe tener pendiente negativa. Eso es el concepto de causalidad. Nos dice que no hay, que el sistema no ofrece ninguna respuesta si no hay una excitación. Es una forma de decirlo. Otra forma de decirlo es que el sistema no va a tener respuestas para tiempos negativos. Básicamente lo que significa es, si yo le inyecto algo al sistema, el sistema responde un tiempo después de que yo lo haya excitado. No es que el sistema me responde antes de yo meterle un estímulo. Eso básicamente es lo que dice lo que es la causalidad. Ahora bien, si esta pendiente es negativa y cumple con esta función que nosotros tenemos acá, perfecto, nuestro sistema no introduce distorsión. Pero ¿qué hay de este más o menos n por pi? Lo que significa es que esta función también puede darse si nosotros tenemos cortes acá en n por pi. Es decir, puede darse esta recta que tenemos acá en azul o puede darse una fase que tenga esta que voy a remarcar aquí con varias líneas superpuestas en los cuales él coincide o choca con el eje vertical en intervalos de pi, de n por pi. Si esto ocurre, bien sea esta que está acá o la que está dibujada en azul cortando por el origen, perfecto, no tenemos distorsión. Eso es básicamente lo que se hace allí. Ahora bien, si ocurre algo que viole esta primera condición, decimos nosotros que vamos a tener una distorsión de amplitud. Repito, esa distorsión de amplitud se da cuando nuestro módulo de la función de transferencia del sistema es diferente a una constante. Si esto ocurre, distorsión de amplitud. Y por otro lado tenemos la distorsión de fase, o también algunos le llaman por allí distorsión de retardo, o le dan algunos otros nombres los autores. Hay que tener cuidado con esto, cómo lo está llamando el autor del libro que nosotros estemos investigando. La distorsión de fase básicamente se da si la beta de F es diferente a la condición que ya habíamos escrito, a menos 2 veces pi por tau sub 0 por F más o menos n por pi. Este signo negativo que nosotros tenemos acá básicamente se refiere para los sistemas reales.
pero no necesariamente tiene que aparecer. Si estamos trabajando con un sistema que sea complejo, el negativo puede que no aparece. Sin embargo, ya se escapa un poco del contenido de este curso y por ahora diremos que el negativo debe estar allí para que no haya distorsión de fase. Este n por pi que nosotros tenemos acá, lo que significa básicamente es el negativo que puede tener la función de transferencia total. ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, que tenemos una señal que tiene un 2 por pi. ¿Qué implica esto? Diremos que tenemos, digamos que en un ejemplo rápido acá, digamos que la función tiene un 1 multiplicado por la exponencial de menos j 2 veces pi tau sub 0 por f más o menos n por pi. Es exactamente lo mismo decir la exponencial de menos j 2 pi tau sub 0 por f por la exponencial de j veces n por pi. ¿Qué se puede derivar de este último e a la j n por pi que nosotros vamos a tener acá? De eso básicamente lo que se deriva es que podremos obtener uno de los casos es e elevado a la menos j pi medios. ¿Qué significa eso? Eso va a ser menos j, pero no estamos trabajando con un n que sea diferente de un entero. Este n que nosotros vemos acá debe ser un n entero, múltiplos enteros para el corte de este acá. Si esto ocurre, vamos a tener un j acá que nos puede complicar la vida. No queremos eso para una transmisión sin distorsión. ¿Qué otro caso puede ocurrir? Digamos, por ejemplo, el e elevado a la más o menos j por pi. Eso simplemente es igual a menos 1. Entonces, que aparezca aquí un signo más o menos en un intervalo, un número entero por pi, simplemente significa un negativo. Por eso es que se permite que haya cortes aquí en los ejes verticales. Si se da un negativo acá, eso no significa una transmisión sin distorsión. Eso simplemente significa que mi sistema me está volteando la señal. Por ejemplo, si tenemos una señal sinusoidal que está entrando así, en la salida vamos a tener una que haga esto. Pero eso no se considera distorsión, es algo que es perfectamente corregible. Nuestro sistema no necesariamente tiene que ser el aire libre. También puede ser un sistema amplificador, un sistema mezclador, un filtro. Cualquiera de estas cosas aplica para un estudio de transmisión sin distorsión. Siempre nosotros buscamos que, por ejemplo, en un amplificador haya nada de distorsión, haya una constante para la amplificación y la fase simplemente sea un retraso constante para todas las frecuencias. Si eso se da, nuestro amplificador será perfecto. Sin embargo, lamento arruinar los sueños de muchos, pero eso no existe en el mundo real. No existe un amplificador perfecto. Ahora bien, dentro de la distorsión de fase se derivan o existen, se divide en dos básicamente. Una es la distorsión de retardo de fase, o también a esta le dicen distorsión de retardo de propagación, que se simboliza como una tau sub p. Y existe otra que se llama distorsión de retardo de envolvente. Y esta se suele simbolizar con una tau sub g. También le dicen a esta distorsión de retardo de grupo. Es otra forma de decirlo. Su forma de calcularla básicamente es la tau sub p. Si estamos calculándola para un intervalo de varias frecuencias, diremos que eso será menos 1 sobre 2pi por beta de f
dividido entre f, y su resultado estará dado en unidades de segundos. La tau sub g de f es lo mismo que decir menos 1 sobre 2pi por la derivada de esa beta de f derivada con respecto de f, y sus unidades también serán dadas en segundos. El retardo de propagación afecta la fase de la señal de transporte, mientras que el retardo de grupo afecta la envolvente de la señal de transporte. El tiempo de propagación, o mejor dicho, el tau sub p, este tau sub p significa el tiempo de propagación a través del sistema para una componente de frecuencia específica f sub 0. Si calculamos esto y lo evaluamos en un punto f sub 0, en un punto f sub 1, en un punto f sub 2, estaremos diciendo que cada uno de ellos es el tiempo de propagación a través del sistema para esa componente de frecuencia f sub 0, para esa f sub 1, para esa f sub 2. Si no queremos que no haya distorsión de retardo de fase, tendremos que ver que todos esos retardos, tau sub p0, tau sub p1, todos esos tau sub p para una frecuencia 0, ese tau sub p1 para una frecuencia 1, un tau sub p2 para una frecuencia 2, etc. Todos estos deberían ser iguales para que no haya distorsión de retardo de fase. Si no queremos que haya distorsión de fase, otra forma de verlo, aparte de esta pendiente, es que este retardo y este otro retardo deben ser exactamente iguales. Es decir, si nosotros tenemos, digamos a modo de ejemplo muy corto acá, si nosotros tenemos que una fase de h de f, que es lo mismo que decir la beta de f, sea menos 2pi por tau sub 0 por f, estaremos diciendo que nuestro tau sub g, o mejor dicho, calculemos primero el tau sub p, es decir, la distorsión del retardo de fase, debe ser, evaluémoslo, digamos que lo evaluamos para todas las frecuencias, debe ser menos 1 sobre 2pi por la beta de f, esto dividido entre la f, es decir, menos 2pi por tau sub 0 por f dividido entre f. Esto es exactamente igual a decir, este se elimina con este, el negativo se elimina con el otro negativo y la f se elimina con el f. Tendremos un tiempo de tau sub 0 segundos. Si calculamos por otro lado el tau sub g, o distorsión de retardo envolvente o de grupo, también se le suele llamar de f, esto es igual a menos 1 sobre 2pi derivada con respecto de f de menos 2pi tau sub 0 por f. El negativo se va con el negativo, los 2pi se eliminan acá, derivada de tau sub 0 por f es exactamente lo mismo decir que tau sub 0. Es decir, si este es exactamente igual a este, se está cumpliendo que no hay distorsión de fase. Siendo los dos iguales, se está cumpliendo esta condición que nosotros acabamos de ver aquí hace algún momento. Muchas gracias.